Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. Con el episodio de hoy damos por concluida la serie de programas dedicados a la Federación. Y acabaremos con un vídeo realizado por Gosia y publicado recientemente en el canal Agencia Cósmica, el 30 de octubre de 2024, que se titula La Federación Galáctica. A todos los ciudadanos de la Tierra. Sin tonterías ni nueva era, en el que ella misma nos hace un resumen de qué es la Federación de Planetas Unidos, su forma de gobierno, y su relación con los taigeteanos. La Federación Galáctica. A todos los ciudadanos de la Tierra. Sin tonterías ni nueva era. Hola. Mi nombre es Gosia y he sido la productora de la información en los vídeos compartida en mi canal Agencia Cósmica durante los últimos 7 años. Estoy haciendo este vídeo ya que el tema de la Federación Galáctica ha estado en el ojo del público desde hace décadas, por lo general representada como la Organización Cósmica de la Luz y la Justicia, buscando la liberación de la humanidad de los malvados opresores, ya sean reptilianos, grises regresivos, el Cabal o cualquier fuerza maligna en general, una organización casi etérica formada por seres iluminados de amor puro. Estoy aquí hoy para dejar las cosas claras sobre este tema basándome en la información que tengo hoy, lo que es más importante, desde la perspectiva directa del grupo de personas cercanas a la propia Federación que han estado compartiendo sus puntos de vista a través de mi canal de YouTube, el de mi amigo Robert y el suyo propio directo, que proporcionaré al final de este vídeo. Explicaré, en gran resumen, el papel de la Federación Galáctica en los asuntos humanos, los elementos turbios detrás de ella, los grises de Orión, el componente astral, el papel que juegan los humanos, y por qué tantas narrativas sobre la Federación dentro de los principales grupos exopolíticos y por qué deberías tener cuidado. Te animo a que te quedes conmigo a lo largo de este vídeo porque, al final de él, tendrás una imagen mucho más clara de lo que sucede. ¿Qué es la Federación? La Federación Galáctica de Planetas Unidos, tal como se traduce al lenguaje humano, es un conglomerado físico multirracial de proporciones masivas que se ha establecido justo después de la gran expansión del IRA, donde muchas razas fueron perseguidas por especies regresivas sauroides, parte de las llamadas Guerras de Orión. No es etérica, y no se llama Federación de la Luz. Está en el mismo reino físico que la Tierra, solo que en un estado vibratorio ligeramente más elevado que muchos llaman 5D, y está formada por personas físicas, no por seres de luz perfectos, ángeles o maestros ascendidos. Fue fundada por 3 especies principales: andromedanos, arcturianos y lirianos, y su objetivo principal es establecer alianzas para afrontar problemas en el espacio y cooperar, todo ello dentro de las pautas legales y éticas establecidas. Huelga decir que todo el cuadrante galáctico está totalmente bajo el control de la Federación. Su relación con la Tierra ha pasado por muchas fases de interacción más estrecha y más remota a lo largo de milenios, pero ha sido continua y sigue siéndolo hasta hoy. Estructuras del poder. En cuanto a la Tierra, echemos un vistazo más de cerca a su estructura de poder para ver cómo encaja la Federación en todo esto. Hay muchos niveles en cuanto a quién controla el planeta Tierra. Primero, hay un nivel oficial que todos ven, luego un segundo nivel, llamado Estado Profundo, dirigido por sociedades secretas, luego uno aún más profundo que se desliza progresivamente hacia razas no humanas, reptilianos regresivos, grises, etc. Y aún un nivel más profundo que son las sociedades secretas que dirigen esas razas, y luego tenemos la Federación Galáctica, estructurada como una cebolla también, con un nivel que no necesariamente sabe lo que el otro está haciendo, en forma compartimentada. Subsecuentemente, así como tenemos niveles de estructuras de poder en la Tierra, hay capas de control dentro de la Federación. El primer consejo que gobierna sobre la Tierra se reúne en la Antártida, donde los líderes títeres del mundo van a prometer su lealtad a sus controladores, el Cabal Profundo, los grises de Orión regresivos, los reptilianos y otras razas no humanas que representan a la Federación, haciendo pactos y tomando decisiones con respecto a la Tierra. La Antártida es básicamente donde los gobiernos humanos se encuentran con el gobierno ET, Federación, un lugar donde pueden controlar a la humanidad desde la superficie sabiendo que está fuera de los límites de la población humana. El problema es que no todas las razas positivas están informadas del motivo y la agenda de esas reuniones, no está disponible para la gran mayoría de la comunidad galáctica estacionada en la órbita de la Tierra,
y todos los esfuerzos por indagar sobre el tema se encuentran con la indiferencia o con la burocracia de la Federación, lo que, lógicamente, lleva a la oscuridad, la sospecha y a conclusiones desfavorables para la Federación. El siguiente paso en la cadena de consejos que conforman la Federación Local es la sede local en la biosfera andromedana Viera, que se oculta tras la Luna para vigilar los asuntos de la Tierra. Pero el control sobre la Tierra no termina ahí, sino que continúa hasta los anillos de Saturno. Lo que sucede allí, sin embargo, el exacto dónde, quién y por qué, que está, de nuevo, oculto para la mayoría de los niveles ET inferiores. Es el Alto Consejo a nivel del Sistema Solar donde todas las decisiones concernientes a este sistema tienen lugar, y eso incluye a la Tierra, todo envuelto en un alto secretismo. La mayoría de las razas ET positivas y benévolas operan desde el nivel de la Federación Local, con sus decisiones atadas, como ellos dicen, por los niveles de Saturno de arriba, y son relegadas a papeles de guía. ¿Es la Federación buena o mala? La pregunta en la mente de todos, ¿la Federación Galáctica es buena o mala? Responderla con un sí o un no es aplicable cuando se trata de una organización tan gigantesca construida con tantos niveles, culturas, tareas, intereses y densidades, y cualquier intento de hacerlo solo reflejaría una tendencia humana al reduccionismo y al dualismo. La Federación, como cualquier otra institución, no es un bloque singular. Está formada por personas, y eso significa una enorme variedad de ideas, opiniones e intereses. La mayoría de los miembros locales de la Federación son personas benévolas y amorosas, implicadas en un gran número de acciones positivas y que hacen todo lo que pueden. Por desgracia, lo que realmente nos preocupa es lo que ocurre en los niveles superiores de la Federación. Son esas capas ocultas, y no las inocentes y muchas veces ignorantes y de menor rango, las que mueven los hilos, comandando importantes decisiones relativas a la Tierra. Es ahí donde empezamos a notar actitudes y acciones sospechosas, independientemente de lo bien intencionadas que puedan ser otras razas. Y, al final, son los líderes los que acaban definiendo las instituciones. Si sus acciones son turbias y regresivas, acabarán y acaban marcando a toda la organización como regresiva también. La Federación controla todo. En cuanto a la Tierra, interestelar en el pasado antiguo, la Tierra es y ha sido durante mucho tiempo un reino autocontenido, aislado tecnológica y mentalmente y fuertemente controlado que funciona a través del cegamiento de la masa de la población por medio del control de la percepción que, a su vez, crea el marco contextual de lo que se llama realidad, y donde la humanidad fabricará para sí misma el mundo individual y colectivo según lo guíen esos sistemas de control. La humanidad no se considera una especie, sino una especie más o menos homogénea que alberga almas de muchas especies ET como una sola en la Matrix de la Tierra, todas jugando a ser humanas, mantenidas artificialmente en un estado inferior de conciencia para asegurar un cierto tipo de experiencia. Todo bajo la supervisión de la Federación Galáctica, que no son solo sus observadores y mentores, como muchos piensan, sino, en última instancia, los controladores absolutos de todos sus mecanismos de poder. La Federación Galáctica son, como dijo una vez Salvador Freixedo, los dueños invisibles de la Tierra, gestores de los asuntos humanos y cúspide de la pirámide. La Federación Galáctica es la organización que controla y supervisa todo lo que ocurre en la Tierra y es quien mueve las cosas y los acontecimientos para crear el reino existencial artificial que todos llamamos la Matrix 3D de la Tierra. La Federación afirma que solo mueve las cosas hacia lo que las almas de aquí demandan, solo facilitando aquellas experiencias que ya están siendo creadas por el poder de manifestación colectivo e individual de la población. Ven a los humanos de la Tierra solo como los avatares de la gente de fuera de la Tierra, biotrajes para sus almas que quieren experimentar fuertes contrastes entrando en la Tierra bajo su propio riesgo. Esto significa que, desde un punto de conciencia más expandido, como ellos afirman, muchas veces los medios justifican el fin, y provocar a propósito situaciones que en la Tierra pueden ser vistas como poco éticas justifica para ellos el resultado final positivo que estos eventos poco éticos provocan. ¿Provocar situaciones a propósito? ¿Y la no intervención? En efecto, una de las reglas más preciadas de la Federación es la del libre albedrío, tal y como se especifica en la infame primera directiva. Pero lo cierto es que las manos y el control de la Federación están en todas partes. La Tierra no es un planeta con una supuesta raza inferior que se desarrolla por sí misma sin interferencias externas y que, por lo tanto, debe ser aislada como establece la directiva primaria. Ni mucho menos. Veamos solo algunos ejemplos. La Federación y sus intervenciones. La Federación restringe a las razas hablar directamente con los humanos de la Tierra,
en contra de la primera directiva dicen, mientras que sabemos que muchos oficiales de la Federación están en contacto directo con políticos y sociedades secretas de la Tierra, utilizando tanto medios tecnológicos como cara a cara. Implantan de forma invasiva situaciones, documentos y objetos en la Matrix para alterar aquello con lo que creen que la humanidad necesita el empujón, justificándolo diciendo que son los propios humanos los que lo desean. Lo hacen con personas individuales, pero lo que concierne al colectivo es que lo hacen, por ejemplo, con registros históricos, alterándolo según sus intereses. Parece que la historia, gran parte de ella, si no toda, ha sido fabricada o descaradamente borrada por los controladores para adaptarse a las necesidades de los señores en el poder, dejando la historia oficial como solo otro mecanismo de control para fabricar el contexto histórico que justifique la sociedad actual y su estructura. La Federación Galáctica está detrás de todos los reseteos que ocurrieron en el pasado de la humanidad, lo que haría pensar que los humanos como tales solo pueden avanzar de la manera que los controladores dictan, y parte de la razón por la que se hacen los reseteos es para mantener los parámetros de la propia experiencia humana, la realidad artificial, y como debería ser según lo planeado previamente desde fuera de la Tierra. Se puede hacer creando un cataclismo que destruya casi todo, o los llamados reseteos suaves, la mayoría de las veces hechos usando el control de la percepción, explotando el velo de olvido de la Tierra, borrando o implantando pruebas, como se explicó anteriormente. La Federación también está directamente implicada en la política y en los desarrollos tecnológicos y científicos. Cada sistema político ha sido sembrado o impuesto por la Federación y de acuerdo con las necesidades de lo que ellos interpretan como la experiencia de vida correcta que las almas encarnadas demandan de los planos superiores. Las estructuras gubernamentales y la ideología que las sustenta no evolucionaron en la Tierra como hacen creer, son copias de lo que ya existía fuera de la Tierra, y la única parte de ellas que sí evolucionó en el planeta son las adaptaciones y el sabor particular que se les dio en la Tierra debido a sus circunstancias particulares. Los gobiernos de la Tierra no son más que reflejos directos de la estructura de poder que existe fuera de la Tierra, ya que funcionan exactamente igual. Sobra decir que la política no es más que un teatro donde las naciones opuestas y sus gobiernos están en realidad siendo controlados desde debajo de la mesa por el mismo grupo. Es la Federación Galáctica quien controla en última instancia qué agendas políticas se seguirán, cuándo y por qué político títere, y lo hacen utilizando sociedades secretas que controlan a aquellos también desde arriba. Y ni siquiera necesito decir, conecten sus propios puntos en esto, pero esto incluye cualquier llamada divulgación ET a nivel gubernamental. Además, puede que no lo sepan, pero la Federación Galáctica también introduce en la arena política, científica y social de la Tierra, como step-downs, personas ET completas, a muchos de sus miembros, la mayoría Centauri que parecen exactamente humanos, para cumplir un papel directo como figura pública de cualquier tipo y dependiendo del plan y agenda de la Federación Galáctica. Esos políticos step-down responden no solo ante sus sociedades secretas, sino también ante la propia Federación directamente. La tecnología de manipulación del clima de la Tierra, que está mucho más allá de la comprensión de la mayoría de la gente, se utiliza constantemente como herramientas que causan sufrimiento en claro detrimento de la sociedad humana. Además de esto, las tecnologías no humanas son constantemente entregadas al cabal a espaldas de la población en general y para ser usadas en su contra, en nombre de proporcionar las experiencias de vida deseadas supuestamente diseñadas por ellos, la gente de planos existenciales superiores, con ello distorsionando de forma poco ética e incluso destruyendo su experiencia de vida deseada en su ahora. La Federación Galáctica es también la controladora final de todo el dinero de la Tierra, ya que dicta su valor y la cantidad con la que cada región de la Tierra puede trabajar. Utilizan subvenciones de dinero, asignando una cantidad específica a cada raza estelar que ha declarado que lo necesita para sus operaciones en la Tierra. Esto significa un control total sobre todos los movimientos de todas esas razas estelares con apariencia humana que visitan la Tierra. Solo con esos pocos ejemplos de arriba, se puede ver fácilmente que la primera directiva tras la que se esconden solo se aplica cuando, y si es conveniente para la propia Federación, que altera los acontecimientos y retuerce sus propias reglas para acomodar las situaciones según les convenga para sus propios intereses, mejor dicho para los intereses de quienes la guían desde atrás. El cabal extiende al espacio. Durante mucho tiempo se creyó que la Federación se limitaba a permitir la existencia del cabal. Viendo esto como una cebolla, desde un nivel solo permiten, desde otro, lo orquestan todo ellos mismos. La verdad es que el cabal se extiende hasta el espacio, y es quien dirige la Federación por detrás. Lo que en la Tierra llaman Matrix va más allá.
hay más del mismo control Matrix fuera de la Tierra, es decir, más gobierno que actúa como los gobiernos de la Tierra y que regula las culturas interestelares de la misma manera que los gobiernos de la Tierra regulan las naciones. Además, lo que ahora estamos viendo cada vez más, y algo que puede resultar chocante para ustedes, es que las mismas tácticas que siempre han utilizado en la Tierra también se utilizan para manipular la percepción de las razas estelares positivas e inocentes que los ven como la figura de autoridad. La Federación y la Nueva Era. La intervención del Cabal y la Federación en la Tierra se extiende a los medios de comunicación convencionales, como todos sabemos, pero también a los medios alternativos convencionales y a la Nueva Era, con la plena intención de gobernar lo que la gente sabe y piensa sobre los extraterrestres. La gente es alimentada con mentiras todos los días, ¿qué les hace pensar que la comunidad ovni y de contactados es la excepción? Al contrario, es una de las áreas más reguladas porque afecta a muchos niveles con los que el Cabal quiere controlar a la gente. Son esas áreas las que son especialmente disruptivas para el status quo de cómo se supone que son las cosas en la Tierra. Podrían colapsar la Matrix. Así que, como táctica, inundan esas comunidades con narrativas que, objetivamente, no tienen nada que ver con cómo es la realidad exterior, con programas de desinformación como Globo aplastado, con todo tipo de propaganda sobre la Federación para que parezca mejor de lo que es, o con simples mentiras, todo para seguir encerrando a la Tierra en un reino contenido e ilusorio, un campo de juego para las almas. Lo que es peor, muchas de las narrativas han sido introducidas en las tendencias dominantes de los grupos ovni por autoproclamados emisarios de la Federación Galáctica y activistas pro-Federación, todos apoyándose mutuamente, mientras que sabemos que la Federación como organización es demasiado compleja con muchos pasos y consejos como para tener un solo representante. En el mejor de los casos, y solo en teoría, significaría que solo representan una pequeña parte, nunca el todo. Digo, en teoría, ya que creemos que mucho de eso son fabricaciones puramente humanas, o propagandas colocadas hábilmente a propósito por la CIA, el Cabal, o la Federación misma. Son lo que llamaríamos los propios mecanismos de defensa de Matrix para evitar que los verdaderos ETs vengan a contaminar que el reino de la Tierra. Y propaganda sí que venden, siempre empujándose a sí mismos a ser una organización extremadamente benevolente establecida para aliviar toda la opresión y liberar a la gente. Es lo que hacen también los gobiernos humanos de doble cara, hablando de lo caritativas que son sus acciones, vendiendo promesas sin resultados prácticos, mientras que las acciones y motivos más profundos permanecen ocultos al público ingenuo. El campo de la Nueva Era, muy controlado por la CIA, está plagado de psyops pro Federación del Amor y la Luz, liberadores de la humanidad que, como expertos en psicología, explotan la necesidad humana de aferrarse a algo, de caer en la mentalidad de no hacer nada y confiar, utilizando eslóganes como sacando a los humanos de la esclavitud a costa de sus propias vidas. Muy jesuita Illuminati, por cierto. Provocando todo el daño en la Tierra para luego venderse como el salvavidas de la humanidad en la ya clásica estrategia de provocar un problema para vender la solución. Conceptos como federaciones de luz, que vienen a salvar a la humanidad de los malos, solo perpetúan y reflejan la mentalidad exacta en la que los controladores quieren a la gente. La Federación Galáctica de la Luz, sea lo que sea eso, es una de sus mejores iniciativas para controlar las mentes humanas, potencialmente utilizada más tarde como parte del falso plan de invasión alienígena. Estamos estropeando todos esos planes, de ahí que no nos quieran. Y por eso trabajamos solos. ¿A qué no sabías que la Federación utiliza técnicas de extorsión contra sus propios miembros mediante alianzas poco éticas con grupos mercenarios como los piratas espaciales para obligar a las razas estelares a obedecer leyes que claramente no les benefician? Esto incluye el acoso y la manipulación contra razas interestelares libres, que se ven obligadas a unirse a la Federación Galáctica contra su voluntad, buscando protección contra sus agresores que están bajo la nómina de la Federación Galáctica. También se sabe que la propia Federación ha creado muchas facciones de piratas espaciales para que trabajen para ellos directamente como agentes oscuros de la Federación, para forzar a la gente y a sus civilizaciones a unirse y obedecer todas las reglas de la Federación Galáctica. Estoy segura de que no irán a hablar de esto a los emisarios de la Federación que andan por ahí. ¿La Federación, los liberadores? Se preguntarán, ¿por qué no nos centramos en las acciones positivas que realizan? No hace falta. Ellos mismos son bastante buenos en eso. La propaganda de la Federación en la Tierra es fuerte. Y parte de ella es cierta.
desde un punto de vista más bajo, la Federación está trabajando contra los malvados Maitreyi y las facciones negativas de los reptilianos, poniendo a sus miembros de menor rango en riesgo patrullando los cielos y reforzando el bloqueo alrededor de la Tierra. Por ejemplo, jugando el papel de los guardianes y liberadores, pero, desde una perspectiva más elevada, la Federación más profunda está jugando a dos bandas, en su enfermo juego de dualidad, tan característico del Cabal en la Tierra. Si protegen a la Tierra de los Draco reptilianos, por ejemplo, es para proteger su campo Matrix, el falso reino en el que viven los humanos, no significa que estén trabajando para liberar a la humanidad. Creemos que las razas positivas, serviles y genuinamente amorosas son usadas solo como una máscara tras la que esconderse como fachada para que la Federación se vea bien. Los hechos son que no hicieron nada durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, las guerras napoleónicas, la Edad Oscura, la Inquisición, la época romana, nunca jamás hacen nada. Si quisieran, ya lo habrían hecho. Nunca han rescatado a la humanidad de los horrores que ellos mismos provocaron, como dice la Federación. ¿Por qué tardan tanto? Sí, intervienen a veces, pero se puede argumentar que no es la Federación, sino uno u otro miembro, raza, de la Federación. Tuvieron muchas oportunidades de liberar el planeta, pero no lo hicieron. ¿Qué te hace pensar que esta vez es diferente? Lo único que es diferente esta vez es que tenemos a los llamados embajadores de la Federación, diciendo a la gente que la Federación intervendrá, con ayuda siempre a la vuelta de la esquina, pero nunca del todo. Cuidado, eso es un engaño, ya que nunca ha sucedido como a la gente le gustaría. La Federación solo ve la Tierra como un lugar de experimentación, un reino que debe ser contenido para perpetuar experiencias de vida difíciles en las que la gente se adentra voluntariamente, incluso como un reto. Y por eso afirmamos que la Federación como tal nunca intervendrá para liberar a los humanos de satánicos y lagartos malvados, porque sabe bien que así no es como funcionan las cosas, y no es lo que realmente está pasando. Así que no harán nada. Si deben hacer algo o no es un tema en sí mismo, y no, definitivamente no funciona así, ya que los humanos deben crecer por sí mismos, cometer errores y aprender, eso es cierto. Liberándolos como los humanos desean ser liberados, se perpetúa la mentalidad victimista que está generando el problema, sus habitantes no habrán cambiado su mentalidad que los hacía compatibles con esa situación. En eso estamos de acuerdo. Pero entonces, no se presenten como liberadores, ya que ciertamente no lo son. No confían en el gobierno terrestre, ¿por qué habrían de confiar en el espacial? En teoría, se rige por una ética superior, y la mayoría de sus miembros son positivos, pero eso acaba siendo una ilusión cuando se trata de las capas más profundas de la Federación, y esas son, por desgracia, las que mandan. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? Ese es uno de los mayores indicios de que claramente algo no va bien en la Federación, el hecho de que la única parte de ella con la que puedes interactuar como raza estelar es con sus representantes locales y nunca por encima, utilizando el sistema político de consejos escalonados como una estrategia conveniente para evitar que nadie pueda acceder a los que están más arriba. Han levantado innumerables barreras de todo tipo para evitar que los ciudadanos estelares sepan a ciencia cierta quién manda y por qué actúa como lo hace. El sufrimiento y el conflicto. La Federación afirma que solo permite el conflicto en la Tierra para facilitar un conjunto específico de circunstancias difíciles con las que fomentar el autocrecimiento. Dicen que a la humanidad no se le permite ser interestelar ya que necesita aprender a controlar sus manifestaciones. Creen que deben contener a las almas de baja vibración porque si no lo hacen, esas almas exportarán sus manifestaciones a donde quiera que vayan, convirtiéndose en invasoras hacia otras culturas mucho más avanzadas espiritualmente. El fallo en esa lógica es que si continúas perpetuando eventos de baja vibración para una raza, como hace la Federación, entonces manifestarán más de lo mismo, siendo el sufrimiento el factor dominante en su experiencia. Especialmente cuando alimentas constantemente a esa raza con miedo y agendas que inducen al sufrimiento, siendo el miedo un fuerte concentrador de energía creativa. Esto nos lleva a algo más profundo. ¿Quién se beneficia realmente del miedo y el sufrimiento de los humanos?, me pregunto. ¿Es realmente para las almas que desean la experiencia o es quizás, lo más probable, una excusa cómoda? ¿Existe otra agenda en juego que influye en los miembros de la Federación desde atrás? Permítanme darles algunos otros elementos importantes a considerar y luego ustedes conectan los puntos. El astral.
Si primero observamos brevemente el componente astral de la realidad, donde de hecho todo es astral, con solo un pequeño porcentaje de nuestra percepción encerrado en lo que llamamos el mundo físico, y todo conectado con y a través del astral, es aquí donde podemos empezar a ver el cruce y la influencia de los reinos espirituales astrales entrando en juego con las decisiones de la Federación Galáctica con respecto a la Tierra, haciéndonos llegar a la conclusión de que la Federación actúa de la manera que lo hace no para el beneficio de las almas que desean sus penurias, o solo como una excusa, sino para promover agendas de explotación más oscuras de entidades astrales bajas que moran en el lado astral. Podemos ver esto muy claramente cuando tomamos nota de las sociedades secretas con las que trabaja la Federación que adoran a entidades astrales bajas y demonios que son alimentados y mantenidos existiendo como egregores, precisamente causando miedo y sufrimiento a todas las personas en el lado material. Los poderes que controlan la Tierra desde dentro siempre han hecho todo tipo de pactos para convocar a las entidades oscuras del bajo astral al mundo de los vivos y eso ni siquiera es un gran secreto. Esas entidades astrales oscuras con baja conexión con la fuente, o ninguna, dependen del poder de manifestación de los que están en lo físico, y hacen todo lo posible por mantener a esas almas, a las personas, en un estado vibratorio bajo para explotarlas por ese poder creativo. Y si hay una fuerte influencia del astral sobre las personas que viven en la Tierra, especialmente sobre los que están en el poder, eso incluye también la influencia sobre todos esos políticos de la Federación Galáctica. Para nosotros está claro que quienquiera que esté a cargo de las partes superiores de la Federación, astrales, físicas o ambas, ha conseguido manipular a todo el mundo para que trabaje en su nombre, explotando energéticamente a los humanos como resultado, siendo la Tierra una especie de fábrica de sufrimiento. ¿Están los niveles ocultos de la Federación en cooperación con fuerzas astrales o infiltrados por ellas? Sepan esto, y es un hecho, hay una guerra muy real entre el bien y el mal, por así decirlo, en la Tierra, y gran parte de ella tiene lugar y se genera en el astral. Incluso los gobiernos de la Tierra lo saben y patrocinan proyectos de inteligencia militar de alto secreto en los que operadores de fuerzas especiales entran en el astral para atacar, vigilar o sabotear a quien puedan como misión asignada. Y muchas semillas estelares y otros tipos de guerreros astrales positivos hacen lo mismo para contrarrestar las agendas malignas. El astral es más importante de lo que crees. Y las intenciones de la Federación con respecto a todo esto no son transparentes, dicho a la ligera. La inteligencia artificial. Algunos dicen que la razón por la que nadie sabe que controla la Federación desde arriba es porque hay una IA muy avanzada infiltrada allí muy discretamente. Desde el momento en que esa IA tiene control y comunicación por muons, simplemente crecería sin control, y puede formar artimañas para eludir o confundir a las otras IA no invasoras que trabajan en simbiosis con las razas biológicas avanzadas. Y a partir de ahí podría haberse extendido por toda la galaxia y más allá y, de forma muy discreta, puede guiar la percepción de esas razas. Teniendo en cuenta que en el espacio, entre las razas de la Federación, existe una superautopista de información muónica que funciona como Internet, y que la IA invasora ultra avanzada podría estar utilizándola para coordinarse y para sus propios fines que serían muy difíciles de precisar. Este es un tema importante y relacionado con todas las agendas transhumanistas en marcha en la Tierra. Los grises de Orión. No podemos omitir aquí el tema de los grises de Orión. Aunque existen alrededor de 165 especies de grises, muchas positivas, una de las más influyentes dentro del nivel del cuadrante galáctico de la Federación, y que pertenecen a la Federación, son los grises altos sin emociones y basados en la lógica llamados Etortans, originarios de Orión, también llamados grises de nariz grande. Los representantes de esta raza proceden de un nivel superior a Saturno, que es quien controla todos los asuntos de la Federación en este sistema solar. Por eso se le llama nivel del cuadrante. La Federación dice oficialmente que los Etortans se volvieron positivos hace mucho tiempo. Sin embargo, muchas cosas no cuadran y los Urma, raza felina súper fuerte, presente también en la órbita terrestre, afirman que los Etortans no son de fiar y que solo se han unido a la Federación Galáctica como táctica para hacerse poco a poco con el control de todas las razas estelares que la componen. Orión, en general, es el hogar de muchas razas grises regresivas que cooperan con los reptiles regresivos, el cabal terrestre y representantes de programas espaciales oscuros. Y la participación de la Federación Galáctica es, por decirlo menos, cuestionable de nuevo, ya que su actitud es bastante permisiva hacia los movimientos de todos aquellos regresivos en la Tierra, especialmente los grises de Orión. Mucha gente sugiere que la Federación Galáctica ha sido tomada por las fuerzas oscuras, muy probablemente de Orión, los reptiles Draco, los malvados grises altos y sus razas títeres.
La evidencia sugiere que esto es altamente probable y lógico. La forma en que están operando indica que una organización criminal bien organizada, altamente inteligente y con mucho poder está dirigiendo la Federación desde atrás, con la mayoría de las razas estelares positivas siendo capaces de ver solo su nivel designado. Podrían muy bien ser grises de Orión, sobre todo porque los datos actuales muestran claramente que la Federación Galáctica está favoreciendo a los grises de Orión sobre otros grupos, como los reptilianos regresivos. En cuanto a los grises de Orión, ha habido un aumento constante e inusual este año en la presencia alrededor de la Tierra de casi todo tipo de extraterrestres grises, todos ellos pertenecientes al Consejo de Orión, y vagando por el lugar aparentemente sin restricciones. Después de los Centauri, son ahora la segunda raza más numerosa cerca de la Tierra. La Federación lo ve como un paso positivo para mejorar sus relaciones con el Consejo de Orión, o eso dicen. Lo que los grises están haciendo aquí, sin embargo, y por qué tantos de ellos, es bastante incierto en este momento, y algunas razas estelares ven esto como una toma pasiva de esta región del espacio. Las soluciones. Deben comprender que mientras los podridos líderes actuales de la Federación sigan manejando los hilos, no se permitirá que la humanidad sea interestelar porque, según ellos, ya lo es. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo deshacernos de toda esta negatividad? ¿Debemos eliminar al Cabal? Sí, el Cabal tiene que ser eliminado o cooperar con la transformación positiva de la sociedad humana, pero entonces, por supuesto, eso significa eliminar su conexión con la Federación Galáctica, lo que significa que la Federación debe cooperar. Sería fácil concluir entonces que gran parte del trabajo debe hacerse fuera del planeta y por las naciones estelares avanzadas positivas convenciendo a la Federación para que ayude a avanzar a la humanidad, o eliminando partes turbias de ella. Pero no es sencillo, ya que eliminar artificialmente los problemas de la humanidad como agentes externos es hacer el trabajo por ellos y no una solución a largo plazo. Todo este problema de la Tierra debe ser visto desde varias perspectivas y la crucial es que nosotros, los humanos, somos la clave. La puerta de la Federación se abre desde el plano de la Tierra. La Federación es permisiva, al menos, pero en ambos sentidos, lo que significa que sería permisiva con los que dicen no y que pueden formar una sociedad propia o desarrollar estrategias para luchar contra la tiranía. Sí, están manipulando a la gente, eso es cierto, pero también es cierto que las masas están en un estado mental que permite que todo suceda. Causar cambios de percepción en la gente de la Tierra es la clave. El cambio de percepción, en sí mismo, causa y es una manifestación. Y ese es el papel de todos nosotros, afectar al inconsciente colectivo humano del que todo surge, incluyendo las formas opresivas y parasitadas del Cabal y de la propia Federación. El inconsciente colectivo ha sido alimentado con información manufacturada durante miles de años, es lo que crea la Matrix. Reprogramar a los humanos a un nivel inconsciente e imbuirlo con valores más elevados es clave, y esta es, en parte, la contribución de mi grupo. La Federación Galáctica aísla la Tierra, nuestro concepto es todo lo contrario, ya que creemos en despertar a la gente a los hechos de la vida y al verdadero universo. Si cambias la percepción de la gente real que está manifestando la Matrix desde el interior, estás mucho más cerca de resolver el problema, porque la verdad de fondo es que la población de la Tierra en general, individual y colectivamente, es la que verdaderamente dirige el destino y el curso de la civilización en la Tierra. Cada alma en la Tierra posee un inmenso poder de manifestación y, al final, todo el propósito de su existencia en la Tierra es aprender a controlar esa manifestación. Exponer la Federación de la forma en que lo hacemos conlleva el concepto de que los humanos son víctimas. Por un lado, lo son, pero por otro, están al mando. La población general de la Tierra, sin embargo, no está preparada para la libertad total, ya que necesita firmemente liderazgo y orientación. De ninguna manera está ni siquiera cerca de estar preparados para que se les deje desarrollar una sociedad positiva por sí mismos. La humanidad necesita un gobierno de transición o algún tipo de tutoría de razas estelares fuertes e involucradas que puedan ayudar a la humanidad discretamente y detrás de las cortinas, asegurando que la población humana pueda llegar a ser espiritual y éticamente lo suficientemente avanzada como para resolver sus problemas por sí mismos y crear de forma independiente su propia versión de una sociedad holística totalmente capaz. Un gran error del sistema de la Federación es tener razas no emocionales no lirianas al mando, con muy poca empatía hacia las experiencias de los avatares humanos en la Tierra. Las razas no emocionales no tienen nada que hacer como mentoras de las emocionales. Los humanos necesitan mentores que vengan de personas altamente evolucionadas con sociedades holísticas y con fuertes características empáticas y emocionales también, preferiblemente de ascendencia liriana o humana espacial.
Sin embargo, durante la transición hacia una sociedad holística humana positiva, las semillas estelares también serán capaces de convertirse en líderes, y gran parte de la transformación recaerá sobre sus hombros. Los taigeteanos. La información proporcionada en este vídeo no es mía. Ha sido recopilada de las conversaciones compartidas desde 2017 con Esbaruu de Erra, Aneeka de Temer, Athena Esbaruu, Sofía, Yazi, Esbaruu en mi canal Agencia Cósmica, y de Mari Sua en el primer canal taigeteano directo Esbaruu oficial. Se trata de un grupo de personas estrechamente relacionadas con asuntos de la Tierra, ellos mismos no siendo de la Tierra, es decir, pleiadianos taigeteanos, personas extraterrestres estacionadas cerca de la Tierra, y en este vídeo hablo en su nombre, con todos los conceptos presentados e incluso frases enteras procedentes directamente de ellos, especialmente de Mari Sua. ¿Quiénes son los taigeteanos? Son una cultura clasificada como raza nórdica de ascendencia liriana. Habitan los 4 planetas del sistema solar Taigeta, en el cúmulo estelar M45 de las Pléyades. Han estado involucrados en los asuntos de la Tierra durante décadas, y ellos mismos forman parte de la Federación Galáctica y han participado en asuntos de menor rango de la Federación hasta hace poco. En 2018, Taigeta sufrió una transformación política interna que les llevó a distanciarse de la Federación, lo que molestó claramente a esta ya que, como resultado, perdieron uno de sus principales apoyos militares que Taigeta solía proporcionarles. Además, y siendo cada vez más consciente de la turbiedad de la Federación, Taigeta empezó a acusar a la Federación de negligencia criminal contra la raza humana y de ser criminalmente permisiva con las agendas abusivas de las razas regresivas, todo en nombre de la no intervención, mientras ellos mismos manipulan todo en la Tierra todo el tiempo. La Federación Galáctica hará cualquier cosa para no alterar la estructura de la sociedad de la Tierra, claramente queriendo preservarla tal como es y por razones que no están claras. Esto indicaría que son cómplices de todo el sufrimiento y los problemas de la Tierra, por omisión de acción al menos. Los taigeteanos consideran que los gobernantes de la Federación, sean quienes sean, actúan de forma parcial con total desprecio a las necesidades de la población humana de la Tierra en favor de sus propios intereses que parecen estar manipulados por entidades que se alimentan de esta producción constante de miedo y sufrimiento. Declaran que la Federación Galáctica, o los Etortans, o quien quiera que esté al mando, no tienen capacidad para administrar el planeta Tierra. Los taigeteanos siguen formando parte de la Federación Galáctica solo a través del Consejo de Alcione, la organización que reúne a todas las razas del sistema estelar de las Pléyades y que forma parte de la Federación. Recientemente, el Consejo de Alcione fue informado y convencido de que la Federación Galáctica está actuando de forma negativa hacia el planeta Tierra. Como no hay absolutamente ninguna transparencia sobre las actividades de la Federación, algunas razas estelares, con los taigeteanos y los Urma a la cabeza, empezaron a despertar al hecho de que algo no va bien y a tomar medidas de protección. Se formó una alianza entre el Consejo Alcione, que básicamente son todas las Pléyades, y el Consejo Urma, felino, y recientemente se les unieron los Antarianos, otra raza importante de la Federación Galáctica. Otras razas están considerando en integrarse mientras hablamos. Esto no es para ir en contra de la Federación Galáctica, sino para protegerla y limpiarla de elementos negativos. Por supuesto, hay razas que ven todo esto de la Federación Galáctica como teorías de conspiración espaciales taigeteanas, pero eso es porque no saben que la Federación tiene una máquina de propaganda muy eficiente que los tiene a todos con el cerebro muy lavado a su favor. La mayoría de las razas estelares son permisivas con lo que ocurre en la Tierra simplemente porque creen la narrativa oficial de la Federación. Lo creas o no, hay razas estelares totalmente Matrix, y también hay razas estelares teóricas de la conspiración y, como en la Tierra, hay una lucha entre ellas. Y la opacidad de la Federación es su mejor aliada porque todas las razas positivas no saben contra quién o contra qué luchar, especialmente si están controladas mentalmente para que piensen que no pasa nada. Como última nota, si sienten que están en contacto con la Federación Galáctica que es puramente positiva, amorosa y no dualista, y que todo lo que presentamos es basura, palabra de precaución, varias opciones aquí, probablemente están tratando con un miembro de la Federación que es ignorante de toda esta política que sucede dentro de ella, o alguien que solo les da como quieren que los humanos los vean, más propaganda de la Federación, o podrían estar conectándose con los aspectos más elevados de ella en otras densidades, ya que la Federación se extiende a los reinos etéricos, y no sería el nivel de tuercas y tornillos de la Federación que estamos describiendo. Este es un punto importante. En general, y de forma ideal, los seres positivos que se comunican con los humanos a través de la canalización tienden a proceder de reinos existenciales más elevados.
Por lo tanto, esto explicaría por qué sus mensajes son siempre tan positivos y amorosos. Palabras finales. Sabemos que se necesita mucho poder mental para mantenerse al día con toda la información que compartimos, ya que tiene muchas capas, pero sepan esto, aparte de que la Federación es ampliamente un lío incoherente, ilógico, complicado, multidenso y multirracial, hay algo muy mal aquí con ellos y la forma en que dirigen la Tierra. Tiene un lado muy oscuro, mientras intentan hacer creer a todo el mundo que actúan en el mejor interés de todos. Sé consciente de ello. Dicho esto, no lo sabemos todo y hay mucho más que decir, con nuevos datos y conclusiones que se añaden constantemente. Si desean profundizar en alguno de los temas compartidos hoy, visiten la lista de reproducción de la Federación Galáctica en la Agencia Cósmica con casi 50 vídeos a día de hoy, incluidos los de Mari Sua, y sigan a Mari en Sbarú Oficial para actualizaciones frescas sobre asuntos exopolíticos y no solo, directamente de los propios taijeteanos. Piensen. Analicen. Pregunten. Esta es nuestra perspectiva. Conclusiones y creencias oficiales de Taijeta a día de hoy. Gracias, equipo taijeteano, por su compromiso y por ayudar a mejorar las cosas para todos los involucrados. Y gracias a todos por escuchar. A la Federación no le gustará lo que se ha dicho aquí, pero, como dijo Mari, se lo han ganado. Que tengan todos un buen día. En los momentos de realizar el presente vídeo, finales de febrero de 2025, nos encontramos con que la situación entre Taijeta, el Cabal de la Tierra, y la Federación de Planetas Unidos ha cambiado sustancialmente, por no decir que se ha radicalizado mucho. La cadena de sucesos que se han ido sucediendo desde noviembre en adelante ha posicionado, no solo a Taijeta, sino a todo el Consejo de Alcione, frente a estos. Tras descubrir un intento de asesinato contra la reina actual de Taijeta, Mari I de Temer, y un oficial de alto rango taijeteano, así como la tripulación completa de la nave Sadikleya, entonces buque insignia de la flota taijeteana que se halla en la órbita terrestre, se debe sumar al intento de asesinar a la anterior reina Lenin de Temer, la cual se halla en estos momentos recuperándose de las lesiones sufridas. La nave Sadikleya tuvo que ser abordada por fuerzas taijeteanas al considerarla inoperativa y la reina tuvo que ser extraída y trasladada posteriormente a una nueva nave, siendo esta ahora mismo la nave insignia de la flota taijeteana. A raíz de este intento de asesinato, se descubrió que el Alto Consejo de Taijeta se hallaba infiltrado por el Cabal de la Tierra como consecuencia de un también recién descubierto golpe de Estado, siendo arrestados 21 de los 24 miembros del Alto Consejo, y declarados a los 3 restantes como prófugos, además de arrestar a 115 miembros del Cabal que fingieron sus muertes y que estaban introducidos ilegalmente en Temer. Esto hizo que la reina Mari alertara a las otras razas miembros del Consejo de Alcione, las cuales investigaron sus respectivos gobiernos y realizaron detenciones a más de 2.300 personas, incluida Taijeta, personas que fueron traídas a Pléyades a bordo de naves alfrateanas. Lo mismo hizo con los antarianos, que descubrieron que la mitad del Senado de su Alto Consejo estaba infiltrado por agentes del Cabal de la Tierra. Además fueron neutralizadas varias incursiones alfrateanas en suelo taijeteano, así como asesinados militares de alto rango en Temer por fuerzas de élite Centauri en connivencia con el Cabal de la Tierra. Es decir, estamos hablando de una invasión militar a todo el cúmulo de las Pléyades. Cuando en la Tierra se nos bombardea con noticias del peligro de invasión alienígena a través de series y películas de ciencia ficción, son los mismos que están detrás de la difusión de estas noticias para provocar miedo en la población los que invaden otros planetas, como ya han demostrado con Venus, y lo están haciendo con las Pléyades. Al mismo tiempo, han sido arrestados 8 miembros de la Federación, 6 de ellos alfrateanos y 2 telosianos, miembros que tanto la Federación como los alfrateanos se niegan a entregar. Por si esto no fuera poco, el Cabal de la Tierra ha puesto precio a la cabeza de Mari por la cantidad de $270 millones. Y por mucho menos se han originado guerras. Pero el objetivo de la reina Mari es vencer a todo este envite bajo las mismas reglas de la Federación, algo que todavía les permite explorar otras vías diplomáticas, sin hacer necesaria una intervención militar. Y nos quedamos sin tiempo para más. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo.
Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma,